Aún están grabadas en piedra las huellas del desastre que se abatió sobre Europa en el siglo XIV. Solo los restos de la gente dan fe de una peste fatal, despiadada y salvaje. Una peste que cambió el curso de la historia de Europa. La muerte negra. La muerte negra. Ninguno de nosotros la ha vivido. No sabemos lo que fue aquello. Nos han quedado relatos históricos, pero la gente creyó que era el fin del mundo. Hablamos de una sociedad que era mucho más religiosa que en la actualidad. La gente creía en la intercesión divina, así que pensaban que Dios estaba furioso con ellos. Pues si no, ¿cómo iba a ocurrir algo tan atroz? Porque la muerte negra acabó con la mitad de la población europea. Para más de un tercio de la población europea fue el fin del mundo. Una plaga de ratas venidas de Oriente Medio con su cargamento de pulgas trajo una peste sin precedentes. Su legado contribuiría a dividir Europa en dos. La enfermedad se extendió velozmente de punta a punta del continente. ¿Por qué el nombre de muerte negra? Era una enfermedad muy grave, cuyo tipo más común se llama peste bubónica. Esa palabra, bubónica, se refiere a que los ganglios linfáticos de la axila y la ingle y de todo el cuerpo se infectan y se hinchan, formando los llamados bubones. Los síntomas son muy graves. Una gran toxicidad causada por la infección bacteriológica, vómitos, deshidratación debida a la diarrea y hemorragias. Les salían pústulas moradas y negras, de ahí el nombre de muerte negra. Cada día se sacaban los muertos a carretadas para enterrarlos o quemarlos fuera de la ciudad. Se marcaban las casas con el signo funesto para que los transeúntes se alejaran. Por mucho que los médicos buscaran formas de evitar la peste, esta encontraba modos de transmitirse. El tipo neumónico es aún más grave. Suele surgir al principio de la epidemia y tiene la capacidad de contagiarse por el aire. No hace falta que medie una rata o una pulga infectada. Se transmite directamente. Se propaga como el fuego. Las peor paradas fueron las ciudades. Aquí el terror se manifestó en las peores atrocidades de la época. Los ejércitos de los flagelantes se abatían sobre las ciudades a la caza de los pecadores causantes de la mortandad. El terror debió ser increíble. La gente era capaz de todo, incluso de degollar al prójimo para averiguar el porqué. En algunas zonas de Europa se ejecutó o expulsó a toda la población judía. La muerte reinaba triunfante. Los que no morían se volvían locos. Muchos supervivientes no superaron el trauma. Hagas lo que hagas, no sirve de nada. Estás a merced de lo que pasa. Sientes impotente y no haces nada. No puedes hacer nada. Así que cuando lo peor ha pasado, no dices, ahora podré buscar agua y comida, ver si mi hija sigue por aquí. Te quedas postrado hasta morir. Por extraño que parezca, la locura de la muerte negra ayudó a desatar una revolución espiritual. Se persiguió a los curas por abandonar a sus feligreses en la enfermedad. El desengaño con Roma contribuyó a la división de Europa en países protestantes y católicos. La plaga no desapareció tras la epidemia de los años 1340.
10 años después volvía al ataque, y muchas veces después, la última en India. Durante siglos se ha ignorado su origen. Durante el primer cuarto del siglo XIV, época de grandes trastornos climáticos, el mal tiempo provocó grandes hambrunas. Después, los cambios climáticos afectaron a Asia Central, alterando las poblaciones de roedores que emigraron y contagiaron a las ratas que viajaban en las caravanas entre China y Europa. Fueron estas las que llevaron la plaga a Europa. Es posible que los cambios climáticos de Asia Central tuvieran que ver con la plaga del siglo XIV en Europa. Un cambio climático en Mongolia desató una serie de sucesos que alteró el destino y la religión de Europa. Quizá otros cambios climáticos de un pasado lejano provocaran resultados aún más sorprendentes. ¿Debe la humanidad su existencia a uno de esos cambios? ¿Al mayor cataclismo del mundo? Hay ciertos momentos de las civilizaciones en los que se unen grandes enfermedades. Ocurrió hace 2000 años, cuando el Imperio Romano, en su expansión, entró en contacto con China y se produjo una explosión de agentes infecciosos en ambos imperios, con grandes epidemias que diezmaron las poblaciones. Luego se estabilizaron mutuamente y las dos civilizaciones compartieron sus enfermedades. 15 siglos después se repite la historia cuando Europa descubre América. Los exploradores llevaron consigo enfermedades europeas que diezmaron a los nativos americanos, y se trajeron otras, como la sífilis, que diezmaron a los europeos. De nuevo, con el tiempo, cada población se adaptó a los gérmenes de la otra. Creo que en el presente estamos experimentando otra gran transición. Este puntito negro contiene 1 millón de dosis letales del ébola, un virus que provoca una muerte agónica, al coagular la sangre y licuar el tejido humano. Es uno de los virus que podrían aniquilar la raza humana. Sí, los virus como el del ébola son muy espectaculares, ejemplos exóticos de algo más importante. Al menos nos recuerdan que si seguimos modificando las condiciones de vida y alterando la vida salvaje, al entrar en medios extraños, tropezaremos con nuevas enfermedades infecciosas.